Muy buenos días, bienvenidos a una nueva clase de economía política, la clase número 6, y en esta oportunidad vamos a ver un tema que se llama equilibrio macroeconómico. Cuando hablamos de macroeconomía, hablamos de economía a nivel amplio, es decir, estudiamos la economía de un lugar determinado, pero considerándola en su totalidad, es decir, todas las relaciones comerciales que se producen en ese territorio. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, cuestiones como los impuestos, el trabajo, el consumo, las inversiones, las importaciones o las exportaciones. La diferenciamos de la microeconomía, que tiene que ver con el estudio de una zona, pero vinculada a un sector específico. Es decir, cuando hablamos de microeconomía, hablamos del comportamiento de un comprador determinado, de un vendedor determinado. Por ejemplo, si hablamos del comportamiento de los consumidores de gaseosas cola, ahí estamos hablando de microeconomía. Si por otro lado hablamos de cómo es el consumo general en todo el país, ahí hablamos de macroeconomía. Lo que vamos a ver en esta oportunidad son aquellos elementos que componen lo que se llama el equilibrio macroeconómico. Les presento esta fórmula para que la vean. PBI más M igual C más I más G más X. ¿Qué significan todos estos términos? Estos lo tienen en el libro. Lo voy a leer acá. El PBI es el Producto Bruto Interno, la suma de todos los bienes y servicios que se producen en una economía en un periodo de tiempo determinado. Cuando hablamos del PBI argentino, ahí lo que estamos sumando es todo lo que se produjo ese año en términos monetarios, es decir, cuánta plata significa. Y estamos hablando de miles de millones de dólares. La M es cualquier producto o servicio que un país exporta y se recibe dentro de la frontera de un estado. Es decir, todo lo que yo le compro a otro país, todo lo que ingresa a mi país, sean bienes o servicios, se consideran importaciones. La suma de estas dos, del Producto Bruto Interno y de las importaciones, es la oferta agregada. Agregada porque es la oferta total de bienes y servicios que el conjunto de las empresas planean poner a la venta en la economía nacional durante un periodo específico de tiempo. Es decir, la oferta está compuesta por lo que produce mi país, el PBI, y también por los productos que produce el exterior, las importaciones. Todo eso es la oferta. Por el otro lado tenemos la C, que es el consumo, todas las adquisiciones de bienes y servicios por parte de cualquier sujeto económico, excepto el Estado. Recuerden que el consumo es un producto que yo adquiero y termina en mí. No tiene otro fin más que el uso que yo le voy a dar. Después está la I. Ahí hablamos de inversión privada. Es el empleo de un capital en algún tipo de actividad o negocio con el objetivo de incrementar su producción. Implica, por lo tanto, renunciar a un consumo actual y cierto a cambio de obtener unos beneficios futuros y distribuidos en el tiempo. Es decir, de manera muy resumida, pongo plata para a futuro ganar más plata todavía. Esa plata que la podría destinar a consumir algo, prefiero destinarla a la inversión, como por ejemplo comprar una máquina, porque esa máquina después va a generar que yo aumente mi producción y gane más plata. La G es el gasto o la inversión pública. Es el empleo de capital por parte del Estado en busca de incrementar las condiciones de vida de la sociedad. Suele catalogarse como gasto, porque muchas veces es más difícil medir los resultados de la inversión pública. Sin embargo, si tomamos como ejemplo la inversión en educación, se estaría incrementando el capital intelectual de la población, lo que mejora la calificación de la población como mano de obra. Acá en la G lo que ponemos son todos los gastos que hace el Estado. Y planteamos una primera diferencia, la diferencia entre gasto o inversión. Si yo lo entiendo como gasto, lo entiendo como que estoy perdiendo plata, y lo ideal sería reducirlo lo más posible, economía liberal. Si yo lo entiendo como inversión, en realidad todos esos gastos que hace el Estado a futuro me van a generar un beneficio. Entonces debería aumentar la inversión, economía keynesiana. Depende de si yo lo entiendo como gasto o como inversión, es la intención de subirlo o bajarlo. Si yo digo que poner plata en educación es invertir, estoy diciendo que a futuro voy a tener mejores rendimientos y debería poner todavía más plata en la educación, que es justamente a lo que hace referencia esta definición. Cuando dice que se incrementa el capital intelectual de la población, lo que está diciendo es que vamos a tener personas más preparadas
para los trabajos que requiere un país determinado. Y el último ítem, la X, son exportaciones. Son los bienes o servicios enviados fuera del territorio nacional. La exportación es el tráfico legítimo de bienes y o servicios desde un territorio aduanero hacia otro, ya sea nacional o regional, por ejemplo Mercosur o Comunidad Europea. Resumiéndolo mucho más, son todos los productos que mi país produce y los vende a otros países. Estos 4 elementos forman lo que se llama la demanda agregada, es decir, la suma del gasto en bienes y servicios que los consumidores, las empresas y el Estado están dispuestos a comprar a un determinado nivel de precios y depende tanto de la política monetaria y fiscal, así como de otros factores. Entonces, la demanda agregada es todo lo que la población está dispuesta a comprar. Y ahí hablamos de lo que la población consume, de lo que invierte, lo que consume e invierte el mismo Estado y lo que consume también el resto del mundo a través de las exportaciones. Entonces, en este equilibrio macroeconómico, la oferta y la demanda deberían ser iguales. ¿Qué significa esto? Que la gente quiera comprar todos los productos que están en la economía. O dicho de otra forma, que todos los productos que la economía produce tengan su comprador. Si seguimos avanzando en esto de los equilibrios, cuando ambas son iguales, la economía va a estar equilibrada. El problema es cuando existe algún desequilibrio. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la oferta es más grande que la demanda? Vamos a tener productos que no se están vendiendo. Esto genera una sobreproducción, es decir, yo produzco más de lo que se está vendiendo, acumulo stock, le tengo que bajar los precios y se produce una deflación. Siempre hablamos de inflación cuando suben los precios, deflación es cuando bajan. Y como es muy difícil que los precios bajen, cuando llegamos a un estado de deflación es porque hay una crisis tremenda, el consumo es muy bajo. El otro problema es que en vez de la oferta la demanda sea más grande. Y si la demanda es más grande, como ya lo vimos anteriormente, los precios aumentan. Entonces, tener una demanda muy elevada va a generar que haya inflación. Veamos estos elementos individualmente. En la próxima diapositiva hablamos de la balanza comercial. Esto se calcula a través de la relación entre exportaciones e importaciones. Es decir, si yo a las exportaciones le resto las importaciones, me da el saldo de balanza comercial. Piensen ustedes que las transacciones internacionales se hacen en dólares. Entonces, cuando yo hago una exportación, gano plata, gano dólares. Y cuando hago una importación, estoy perdiendo plata porque estoy comprando algo. La balanza comercial es ese saldo entre lo que compro y lo que vendo. Si yo vendo más de lo que estoy comprando, significa que estoy ganando plata. Tengo un superávit. Si por el contrario yo compro más de lo que estoy vendiendo, tengo déficit porque estoy empezando a perder dólares. Y cuando pierdo dólares, las únicas posibilidades de compensar esto, porque de alguna manera lo tengo que pagar, es tomando deuda al FMI, al Banco Mundial o cualquier otro organismo, o perdiendo reservas. Las reservas son esos dólares que tiene el Banco Central que son el ahorro. Es como la plata abajo del colchón que tiene el Estado. La puedo gastar, sí, pero en algún momento esos dólares se pueden terminar. Y si se terminan, estoy en un problema bastante grave. Entonces hay que tratar de no quemarse los ahorros y tratar de solucionar el déficit. En el modelo agroexportador, cuando hablamos de los gobiernos que exportaban materias primas e importaban manufacturas, se producía mucho déficit justamente porque lo que se vendía era un producto barato y estábamos comprando un producto que era más caro. La única forma de resolver esto es que vendamos muchísimo más de lo que estamos comprando, es decir, vender por cantidad, y así compensábamos un poco. Pero cuando no se vendía tanto, ahí empezaba el déficit, empezábamos a perder plata, y la única solución que había en ese momento era tomar deuda. De alguna manera teníamos que pagar todo eso que estábamos comprando, y lo pagábamos a través de la deuda. Pueden ver en este siguiente gráfico, que pongo a continuación, el histórico de la balanza comercial desde el año 1910 hasta el 2019, teniendo en cuenta que son datos provisorios. ¿Qué vamos a tener acá? En la primera columna vamos a tener todos los años. ¿De qué año estamos hablando? La segunda columna, ¿cuánto ganamos en exportaciones? Hablando de miles de dólares. ¿Y cuánto ganamos en importaciones? ¿Y cuánto perdimos en importaciones? Todos estos datos son del INDEC. Vamos a tener que en el año 1987 ganamos 6.360.000 y perdimos 5.817.000. El saldo de la balanza comercial
fue positivo 542.342. Veamos en el menemismo, del 89 al 99, vamos a ver que la balanza comercial, que era de 8 millones, se va reduciendo gradualmente hasta llegar en el año 92 a 2,6 millones negativos. Acá empezamos a perder plata, al siguiente año perdemos 3 millones, después 5 millones, después hay una recuperación en el 95 muy leve, mucho menor en el 96, y después volvemos a perder plata. Fíjense la cantidad de años que estuvimos perdiendo plata, producto de que las importaciones eran más altas que las exportaciones. En el 2000 y en el 2001 se recupera un poquito esto y explota en el 2002, teniendo muchísimas más ganancias de las que estábamos teniendo hasta ese momento. Esto se vuelve a frenar después en el 2015, que vuelve a ser negativo, en el 2017, que es muy negativo, y en el 2018, que los números también son bastante malos. Con esto tocamos exportaciones e importaciones. Vamos al lado del consumo. Ya habíamos hablado de lo que es la propensión marginal al consumo. Dijimos que el dinero tiene 3 destinos. Yo lo puedo ahorrar, lo puedo dejar en el colchón y no usar esa plata, porque a un futuro lo quiero usar para otra cosa, comprarme un auto, hacer un viaje, comprar una casa. Lo puedo invertir, compro algo que no voy a usar, por ejemplo compro 50 remeras, porque eso después lo voy a vender más caro y voy a ganar plata. Y el que nos interesa ahora, el consumo. Compro algo que va a terminar en mí. Compro una remera para usarla, compro algo para comer y lo como. Si yo a una persona le doy $1 más de lo que gana siempre, la propensión marginal lo que va a medir es cuánto de ese dólar que le estoy dando lo va a destinar al consumo. Se mide de 0 a 1. Es decir, de ese peso que yo te estoy dando, ¿cuánto vas a destinar al consumo? Si el número es 1, significa que entró un peso y consumiste un peso. Es decir, consumiste todo. Si el número es 0, entró un peso, pero no consumiste nada. Entonces, cuanto más cerca del 1 esté la propensión, es más probable que esa persona destine el dinero a consumir. Esto lo vimos en la teoría keynesiana sobre a qué sector económico debíamos ayudar. Las personas de clase alta tienen las necesidades básicas ya satisfechas. Alimentación, vestimenta, vivienda. Si es una persona que compra 5 litros de leche por mes y yo le doy más plata, no va a comprar otro litro de leche porque no necesita más que eso. Por el contrario, una persona de clase baja tiene estas necesidades básicas insatisfechas. Quizás consume 3 litros de leche por mes y necesita 5. Y si yo le doy plata, va a comprar otro litro más. Entonces, la propensión marginal es mayor en una persona de bajos recursos y es menor en una persona de altos recursos. Que decía el keynesianismo, hay que ayudar a los sectores bajos porque de esta forma voy a estimular el consumo y de esa manera voy a lograr mejorar la economía. Hay un gráfico muy interesante al cual vamos a entrar ahora, que mide cómo es el consumo de la población en la Argentina. Y si vemos desde 2006, el consumo fue subiendo progresivamente a lo largo de los años hasta llegar al 2018, donde estaba en su punto más alto. Que los niveles de consumo suban es un dato bueno porque significa que la gente está comprando más cosas, está gastando más, y si gasta más es porque tiene más plata. Esto puede generar algunos problemas como que haya inflación, pero habría que evaluar si está bien bajar el consumo para solucionar el problema de la inflación. Quizás la inflación sea un mal necesario a soportar para que la gente viva un poco mejor y consuma más. Pero sigamos avanzando con lo que estábamos hablando. El último punto que quería tocar hoy era el de la inversión. ¿Qué es la inversión? Ya dijimos que es el gasto de dinero que yo hago con la esperanza de recibir un beneficio a futuro. ¿Y en qué puedo invertir? ¿Cuáles son los componentes de la inversión? Yo puedo invertir, por ejemplo, en lo que se llaman activos. Y hay varios tipos de activos. Por ejemplo, la estructura física, que es el edificio donde funciona una empresa. ¿Cómo voy a construir ese edificio? ¿Cómo lo voy a diseñar? El terreno donde está ubicado. Por ejemplo, yo puedo hacer una inversión en un depósito para que los procesos sean mucho más eficientes y a fin de cuentas voy a terminar ahorrándome varios costos y enviando más pedidos. En otra cosa que yo puedo invertir es en la infraestructura económica. Por ejemplo, en la construcción de un puente, de caminos, rutas, ferrocarriles. Es inversión que me permite mejorar la economía de una región a través de la conectividad. Imagínense que yo quiero comerciar con la provincia de Jujuy
lo que puedo hacer es construir un aeropuerto en Jujuy para que se fomente el comercio entre las dos provincias, un ferrocarril o poner una ruta. Como dato de color, los incas fueron un imperio muy poderoso, entre otras cosas, porque construyeron caminos muy importantes que les permitían tanto el comercio como lograr conquistar otros pueblos de manera efectiva. Entonces, la conectividad de un país a través de puentes, caminos, ferrocarriles, es un factor muy importante que todo Estado tiene que tener en cuenta. Incluso en la Argentina, muchas veces esta inversión la hicieron capitales privados, como por ejemplo cuando los ingleses construyeron ferrocarriles, porque de esa manera todo lo que producían en el interior lo podían llevar rápidamente a Buenos Aires y de ahí exportarlo a otros países. Otro activo en el que podemos invertir, infraestructura social. Por ejemplo, la construcción de una escuela, de hospitales, universidades. Anteriormente les dije que la inversión en educación implica mejorar el capital intelectual de la población y capacitarla para los nuevos trabajos. ¿Por qué pongo el ejemplo de la UTN, una universidad técnica? En la Argentina se necesitan técnicos. Necesitamos gente que sepa realizar este tipo de tareas. Y el hecho de que tengan un lugar donde puedan estudiar significa que las empresas, cuando vayan a buscar empleados, van a buscar empleados que estén muy capacitados y que les generen mayores ingresos que alguien que no tiene la menor idea de estas cuestiones. Entonces, un país que invierte en educación, está demostrado, va a generar mayor ganancia a futuro. Y lo último, lo que puede invertir, tiene que ver con el equipo de producción, por ejemplo, las maquinarias que se usan. Acá yo les dejo lo que se usa en la producción audiovisual. Yo puedo aumentar mi productividad comprando una mejor cámara, comprando mejores micrófonos, iluminación, así como en una fábrica puedo comprar maquinarias para construir autos de manera más rápida y con menores costos. Imagínense este caso. Estoy filmando una película, le pago a mis actores, le pago por día trabajado. Si yo tengo una cámara voy a tardar, supongamos, 100 días. ¿Qué pasaría si yo compro 2 cámaras más? La grabación va a ser muchísimo más rápida. Yo voy a tardar muchos menos días, 50 días por ejemplo, y eso significa que a mis empleados les voy a tener que pagar menos porque están trabajando menos días. Entonces a mí como empresario me conviene invertir en estas maquinarias porque me van a generar ganancias, por más que pierda plata en el momento. Otro de los componentes en los que puedo invertir es el stock, en los inventarios. Esto es toda la mercadería que yo tengo acumulada en un depósito que en algún momento la voy a vender. Por ejemplo, si yo vendo remeras, puedo comprar las 10 remeras e ir vendiéndolas. Pero si yo un día tengo un poquito más de plata, puedo comprar en vez de 10, 100 remeras. ¿Y por qué voy a comprar más? Porque si compro más, me las van a dejar más baratas. Eso significa que mi ganancia va a ser mayor. Entonces a veces, gastar más plata en inventario puede ser positivo porque baja los costos. Y finalmente el último componente tiene que ver con la estructura residencial, que es la mejora en las viviendas que se puede hacer para que vivan las personas. Esto generalmente lo hace el Estado, pero puede haber inversores privados, sobre todo en el sector agropecuario, donde construyan una vivienda para que sus empleados trabajen ahí. Es más común en este sector. Ya en una ciudad no es tan común, pero sí pasa en el campo. ¿Qué es lo que determina que yo quiera invertir en un país o no? ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta al momento de hacer una inversión? Principalmente hay 4 conceptos que yo voy a tener muy en cuenta. Primero, el costo de los bienes de capital. Un bien de capital es un bien duradero que yo uso para producir otra cosa, como por ejemplo las máquinas de una fábrica, esos son bienes de capital. Hoy en Argentina las principales importaciones que se hacen tienen que ver con bienes de capital. Entonces yo no puedo bajar las importaciones, porque significa que estoy bajando la cantidad de bienes de capital que adquieren las empresas. Y si las empresas no pueden acceder a esto, no pueden mejorar su productividad. Tener este nivel de importaciones genera que las empresas argentinas sean mejores. Ese es el gran problema de hasta dónde bajo las importaciones o si las dejo como están. Lo segundo que voy a tener en cuenta es la tasa de interés. La tasa de interés dijimos que es el valor del dinero. ¿Cuánto voy a pagar yo por cada préstamo que pedí? Cuanto la tasa de interés es más alta, significa que voy a pagar más por ese préstamo que tomé. Si la tasa de interés es baja, voy a pagar menos. Si yo soy un empresario y necesito un préstamo, es más probable que lo tome con una tasa de interés baja. Entonces, la tasa de interés baja
va a generar que haya mayor productividad en las empresas. Si por el contrario la tasa de interés es alta, a mí me va a convenir dedicarme al mercado financiero, dedicarme a dar préstamos. En vez de poner plata en una fábrica, compro bonos porque después a futuro me van a dar más plata. Generalmente los países intentan tener tasas de interés bajas, pero a veces eso genera otro tipo de desequilibrios que intentan solucionarlos subiendo la tasa. La falta de dólares, la inflación, que fue lo que pasó en el gobierno anterior. Por eso la tasa de interés era tan alta. Pero el objetivo siempre es bajarla lo más posible. Y ya que hablamos de deuda, traigo la evolución de la deuda argentina y acá hago una aclaración que es muy importante. Cuando se habla de deuda, a veces se habla en términos nominales, es decir, básicamente cuánta plata debo. Debo 1 millón, 2 millones, 5 millones, 1000 millones. Piensen que lo lógico sería que cuanto más grande es una economía, más plata va a pedir prestada. Entonces, si la economía crece, la deuda tiene que crecer. Es obvio, porque las economías son más grandes. Una de las deudas más grandes es la de Estados Unidos, pero porque estamos hablando de la principal economía del mundo. Entonces, ¿cómo hacemos para medir la deuda si es alta o baja de una manera más efectiva? Según la relación del PBI. En el gráfico que yo les estoy mostrando es qué porcentaje del PBI tiene la deuda. En el 2004, por ejemplo, la deuda era más del 118%. Es decir, que todo lo que la Argentina producía en un año no alcanzaba para pagar la deuda argentina. El punto más bajo fue en el 2011 cuando se llegó a casi un 40%. Es decir, si yo agarrara el 40% total de toda mi economía, eso me alcanzaría para haber pagado toda la deuda externa. Si bien la deuda crece, el PBI también crece. Entonces puede pasar que yo suba la deuda, pero mi PBI suba mucho más. Entonces, aunque no parezca, me estoy desendeudando. Es algo bastante confuso, pero lo que importa es la relación deuda-PBI. No importa solamente la deuda. Hasta llegar finalmente al año 2019, todavía no tenemos datos del 2020, en donde la deuda era casi un 90% del PBI. Seguimos con el tercer determinante y ahora hablamos de las expectativas que yo tengo de la economía a futuro. ¿Qué creo yo que va a pasar con la economía argentina o del país donde esté invirtiendo a futuro? ¿Va a haber inflación? ¿Se va a frenar la economía? Eso es la recesión, que se frene la economía, que deje de crecer. ¿La economía va a caer? ¿Va a haber deflación? ¿Me van a cambiar las leyes todo el tiempo? Esas expectativas es lo que determinan que yo invierta o no en un país determinado. Un ejemplo de esto es este análisis que hizo Chequeado, donde juntó al INDEC y a los índices de distintas provincias para construir cómo fue la evolución de la inflación a lo largo de los últimos años. Recordemos que con la intervención del INDEC, los números de la inflación no eran tan creíbles. Entonces, para hacer un estimativo, se utilizaron otras fuentes juntándolas con el INDEC. Y entonces acá tenemos que en 2003, por ejemplo, teníamos una inflación un poquito menor al 5% por año, para llegar a más del 50% en el año 2019. Y ahí vamos teniendo cómo fue la evolución, los pequeños saltos y bajas que fuimos teniendo, pero cada vez subiendo más la inflación. Entonces, si yo veo este gráfico, es lógico pensar que a futuro va a haber más inflación, o que por lo menos la voy a seguir teniendo. Por eso hay tanto énfasis en algunos dirigentes en bajar la inflación como sea. Finalmente, el último determinante tiene que ver con el consumo de esa economía, cómo es ese mercado interno. Es decir, yo voy a poner una fábrica en Argentina. ¿La gente va a comprar mi producto o no lo va a comprar? Porque si nadie lo va a comprar, no tiene sentido que ponga una fábrica ahí. Entonces el consumo es algo muy importante a la hora de hacer una inversión. Ya les mostré anteriormente este gráfico donde vemos que el consumo argentino va subiendo. Generalmente en todo el mundo es así. En todo el mundo, salvo alguna crisis, el consumo va subiendo de a poco. Lo que podemos ver y analizar es en qué país va a subir más el consumo. Por ejemplo, si yo comparo Argentina con Brasil, evalúo dónde va a subir más el consumo, en Argentina o en Brasil. Y ahí donde suba más, voy a llevar mi inversión. En este caso hablamos de inversiones privadas y públicas, pero también tenemos que hablar específicamente de la inversión pública, porque es algo muy importante. Por ejemplo, tengamos en cuenta que la inversión pública es aquella que hace el Estado. Acá ya no estamos hablando de los privados, solamente hablamos del Estado. ¿Y en qué invierte? Generalmente va a invertir en infraestructura, en distintos servicios como luz, agua, gas,
recuerden las obras de AISA, en proyectos educativos como la creación de escuelas, en hospitales, en caminos, en proyectos productivos como el petróleo. ¿Y a dónde invierte el Estado? Va a invertir específicamente en lugares donde hay que hacer un desembolso muy grande, que requieren demasiado dinero y alguna empresa privada no tiene tanto dinero para hacerlo, como por ejemplo la construcción de una represa, que es una obra tremendamente gigante, o por ejemplo las centrales nucleares Atucha o el lanzamiento del satélite ARSAT. Esas obras son demasiado grandes para que las haga una empresa privada, por lo que el Estado es el que toma la posta y hace la inversión. Se me ocurre ahora también el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, obra que si bien está parada, la inversión corría a cuenta del Estado. Otros lugares donde hace inversión es, por ejemplo, donde el mercado no tendría un beneficio, entonces no va a hacer una inversión. Por ejemplo, en una escuela rural no hay ningún privado que quiera poner un colegio ahí porque no hay gente. No hay mucha gente que quiera acceder a esa escuela. Tendría una cuota muy baja. Entonces, por esa razón, como el mercado no llega ahí, lo hace el Estado. Porque no podemos dejar a esas personas sin educación por vivir en un pueblo chiquito. Ese es otro lugar donde el Estado invierte. ¿Para qué invierte? ¿Cuáles son las funciones de la inversión del Estado? ¿Cuál es su objetivo? Por un lado, desarrollar la economía, es decir, estimular la producción de las empresas privadas. Por ejemplo, lo que voy a hacer es crear caminos, infraestructura, voy a buscar conectar las distintas regiones. Acá lo que tenemos es un cuadro de la línea ferroviaria en Argentina. Fíjense el primer cuadro, cómo todo unía a las distintas provincias con Buenos Aires. Estaba todo centralizado ahí, porque el objetivo justamente era exportar estos productos a través del puerto de Buenos Aires. A lo largo de los años, muchas líneas fueron cerrándose, quedando bastante pocas. Y al cerrar esas líneas, también cerraron varios pueblitos que vivían de estos ferrocarriles. Reactivar la línea ferroviaria implicaría desarrollar toda la economía del interior del país, crear nuevos pueblos y ayudaría mucho a la desconcentración de la ciudad de Buenos Aires y los grandes centros urbanos. Y eso genera menor contaminación, menor inseguridad, menor desempleo, menor inseguridad en las viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Otra función que tiene el Estado en su inversión es ampliar la cantidad de derechos para las personas. Por ejemplo, brindando salud, educación, seguridad y tantos otros. Por ejemplo, acá tenemos el calendario de vacunación nacional. Esto lo pongo porque es una inversión del Estado. Todas las vacunas de este calendario son gratuitas. Y eso genera que la gente viva más, viva mejor, que no contagiemos de enfermedades que ya están erradicadas, como por ejemplo el sarampión que había vuelto hace poco, por este movimiento antivacunas que se había dado de gente que se negaba a vacunarse. Eso generó que el sarampión vuelva. Por eso el Estado pone tanto énfasis en este calendario. Pero es una inversión que le genera beneficios, porque si la gente se empieza a vacunar con estas enfermedades, el Estado gasta en la vacuna, pero después se ahorra toda la plata que gastaría si esa persona termina internada en un hospital público. Entonces, por un lado gasta un poco, pero también recibe un beneficio económico, y la gente recibe un beneficio sanitario. Y con eso podemos nombrar la educación, seguridad y tantos otros. Otra función de la inversión pública es el complemento a la inversión privada, es decir, ayudar a la inversión privada en un sector determinado. Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, es una empresa que compite con otras aerolíneas privadas. Como ejemplo, yo traje una imagen de Vaca Muerta. Es un yacimiento petrolífero argentino muy importante, descubierto hace pocos años y con reservas muy abundantes. Y el Estado, para poder explotar estos recursos, se asoció a otras empresas y conjuntamente están llevando adelante este proyecto, específicamente con la petrolera Chevron. Y finalmente, la última función tiene que ver con una herramienta de política macroeconómica. Recordemos, ahí les dejé la fórmula abajo, que la oferta agregada y la demanda agregada deben ser iguales. Con esta inversión estatal, lo que yo puedo hacer como Estado es aumentar o bajar la oferta o demanda. Por ejemplo, si mi oferta es muy alta, subo el consumo de la población para que la demanda suba. Si la demanda es muy alta, y esto me está generando inflación, lo que puedo hacer es subir la cantidad de importaciones para que la oferta se equilibre. Algo parecido se intentó en los 90, cuando había mucha inflación,
una de las soluciones fue abrir las importaciones, que vengan productos de afuera. Si bien la inflación se controló, después tuvimos otro problema, que fue que muchas empresas empezaron a cerrar porque no podían competir con productores de otros países. Y esto que al principio había equilibrado un poco la economía, después terminó bajando el consumo, porque mucha gente se quedó sin trabajo y también bajó la inversión, porque las empresas cerraban. Entonces hay que tener mucho cuidado viendo a dónde se invierte todo esto. Pero es un elemento que sirve para regular la macroeconomía de un país. Algunos ejemplos concretos de este tipo de políticas son el Ahora 12, esta política donde yo voy a comprar un producto más caro, pero el gobierno me financia para que yo lo pueda adquirir en 12 cuotas sin interés. De esta forma yo puedo comprar muchas cosas y pagarlas a futuro. Cosas que si yo la tuviera que pagar al contado, es decir, poner toda la plata junta, no podría hacerlo porque no tengo esa plata. El hecho de que haya cuotas a mí me ayuda muchísimo y puedo comprar más. Ahí lo que estoy haciendo es impulsar el consumo. Otra política es la asignación universal por hijo. Es básicamente darle plata, según la cantidad de hijos que tengan, a las personas, estimulando también el consumo de esta familia. Acá nuevamente le estamos dando plata a las personas y las personas con esa plata consumen. Y se lo estamos dando a los sectores más desfavorecidos, porque para acceder a la asignación universal por hijo hay que tener un trabajo no registrado, lo que se dice trabajo negro, o ser desempleado. Una persona que trabaja en blanco con un sueldo alto no puede acceder a este tipo de asignación. Y otra política, en otro sentido, tiene que ver con los créditos del Banco Nación para pymes, por poner un ejemplo, que son créditos a tasa de interés más baja que la tasa de interés de otros bancos, con mayores facilidades de pago, lo pueden pagar en mayores plazos, y esto permite que las empresas puedan invertir en sí mismas. Entonces lo que estoy haciendo es subir la inversión privada a través de estos créditos. Espero que se haya entendido, vamos a terminar la clase acá. Cualquier cosa no duden en preguntarme y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.